Hola, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores, a nuestros oyentes, a quienes nos ven hoy en este espacio de Sin Filtro con el tema de visibilidad trans. Hoy nos acompaña Gilesa Mayoa y nuestra compañera Catalina Arias. Ella presentará el tema de hoy. Los dejo con ellas. Espero disfruten este tema. Así es, Luis. Buenas tardes a todos. Soy Catalina Arias y damos un cordial saludo a las personas que se conectan desde sus perfiles en Facebook en este espacio de Sin Filtro, destinado para hablar de temáticas LGBTI y hoy vamos a hablar de emprendimiento trans. En Red Somos le apostamos a los derechos humanos, la reivindicación de plataformas de derechos LGBTI y sobre todo la justicia social en diferentes contextos. Hoy, como pueden ver, tenemos una invitada muy especial desde México. Ella es Ghislaine Samayoa, arquitecta, urbanista y empresaria. Trabajó dirigiendo la dirección de operaciones técnicas de Coca-Cola, teniendo a su cargo el diseño de plantas industriales. Uno de los principales proyectos fue construir la planta de Toluca. Desarrolló diseños arquitectónicos para MAC y fundó su propia marca en el 2006 denominada Más Arquía. Por supuesto, también es activista por los derechos humanos de las personas trans y en el 2008 fundó el Grupo de Personas Trans por los Objetivos, un grupo de apoyo y soporte a la comunidad trans con un sentido importante en México. Ghislaine, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Catalina, muchas gracias. Auditorio, de verdad es un gusto para mí estar obviamente en Sin Filtro, en comunicación con Colombia, acá desde Ciudad de México. Y pues bueno, de verdad es un placer, de verdad, poder estar acá y poder dar como este pequeño, digamos, como discurso o propuesta ante todo lo que pues, no solamente acontecemos, vivimos y sentimos todos los días como personas trans, no solamente en México, sino también en Colombia. Bueno, Ghislaine, súper bonito y bueno, para los invitados súper hermoso la ambientación que Ghislaine tiene detrás de ella, que es la banda, la banda, la banda trans, entonces la bandera trans para que sepan y siempre nos empoderemos y la llevemos en los diferentes contextos laborales, académicos y en todo el activismo que abarcamos. Ghislaine, para iniciar esta entrevista nos gustaría saber cómo fue tu descubrimiento frente a ser una mujer trans. Cuéntanos esa experiencia. Ok, digo, para mí, primero que todo, no fue como el que a lo mejor yo adaptara una forma de algo que no era, no, digo, primero como para poder aclarar ahí. O sea, no es que simplemente tomé un día la decisión de, ok, o sea, voy a decidir ser mujer, sino más bien, pues prácticamente así ya venía mi chip, no desde que nací. Lo identifiqué a muy corta edad y simplemente pues lo fui como conllevando, pues obviamente dentro de un proceso pues personal a escondidas, como le he dicho a la gente, pues vivimos diferentes tipos de closets, ¿no? A lo mejor empiezas con el closet en una maletica, a lo mejor pues debajo de tu cama, a lo mejor en un espacio que nadie visita en tu casa, y poco a poco así lo fui llevando, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un sistema totalmente genitalista, ¿no? Mi género asignado al momento de yo tener obviamente genitales masculinos, pues se me asignó completamente como hacia un sexo que no era el que a lo mejor debió haber sido, pero pues tampoco culpa al Estado por eso, porque pues obviamente no había ni siquiera el conocimiento, ni hasta el día de hoy. Hay muchísimos vacíos todavía dentro de la ley y el propio derecho y que el Estado toma el sentido de lo que eres como persona. Entonces, pues digamos que prácticamente así viví 30 años de mi vida escondiendo mi propia condición como mujer trans y, y pues eso simplemente no significa que no haya sido desde antes una persona trans, simplemente ya me apropié de mi propio sentido de identidad a los 30 años, pero pues yo viví un proceso muy largo, o sea, un proceso muy largo en el que yo empecé a como a vivir eh, lo que llamo un travestismo primario, un travestismo secundario, y de ahí pues pasé a un proceso
transgénero que de alguna manera yo lo que quería era como tratar de emancipar y reflejar el sentido positivo de lo que era ser una persona trans. Porque inclusive hoy en día lo vemos, ¿no? O sea, todo lo que se ve, se vive y demás, a lo mejor no tanto, pero por lo menos para mis propios ayeres, todo lo que yo veía era negativo. Y así es como nace Grupo de Personas Trans por los Objetivos, porque para mí el que yo pudiera haber dado esa pauta de poder haber sacado algo que era novedoso, que algo nuevo y que tuviera un reflejo positivo en algo donde solamente se veía una forma negativa de acoso, de transfeminicidios o de mal generizar o mal llamar en los medios. Estoy hablando que en ese entonces nada más apenas en revistas o periódicos alarmistas era lo único que yo encontraba como información, ¿no? Estoy hablando de 1986. Entonces, sí, era como muy difícil el tratar de encontrar validez, porque apenas están como los comienzos de Internet y apenas eran como las salas y no había todo este medio de información que tenemos hoy como observatorio mundial ante lo que sucede LGTBIQ en cantidad de partes del planeta. Bueno, historias de vida en esta tarde de Sin Filtro y bueno, tenemos una invitada muy especial como pueden ver y en el transcurso de esta hora vamos a conocer un poco de su vida, su contexto laboral, académico y también su activismo que es de recalcar que es muy importante en Ciudad de México y en el México como tal. Ghislaine, estaba leyendo hace poco un artículo que decía Noel Ruiz, presidente de la Asociación de San Alredo, que sostuvo que el pasado 29 de junio se dio a conocer el informe de asesinatos contra personas LGBTI, donde las personas diversas están siendo asesinadas y él comentaba en ese artículo que de 157 personas asesinadas, 93 eran mujeres trans. ¿Tú cómo vives y cómo cuentas este contexto de transfeminicidios en México que también vivimos en toda Latinoamérica y aquí en Colombia, por supuesto? Creo que ese punto para mí es supremamente importante. Voy a hablarlo primero en un contexto México, después en un contexto Colombia, ¿no? El contexto México, pues obviamente tenemos un gran avance en toda una propuesta de identidad de género, de visibilidad, de un México amigable con el sentido LGBTI. Y estamos en procesos donde la misma normalización de lo que es ser una persona trans o una persona no binaria, una persona queer, tiene una propuesta disidente, como disidencias de personas que somos, que podemos ya tener cierta línea de derechos. Tenemos líneas de derechos, tenemos obviamente un INE, que es obviamente como es nuestra cédula de identidad de acá. Tenemos también una ley de identidad de género, un matrimonio igualitario. Tenemos concesiones hacia lo que ya es una regulación por parte de homologación de estudios. Y tenemos algo muy importante que es la Clínica Condesa, que la Clínica Condesa está avalada, obviamente, por el sector salud y que le da todo el seguimiento a lo que son las personas trans, porque entramos en una propuesta de un Capacit desde 1986. Y estamos hablando que ese Capacit se vino a reformar y terminó volviéndose casi a mediados de los 90s. Terminó en vigor, pero entró con una propuesta en grupos vulnerables. Entonces eso sigue estigmatizando. Pero que hablemos de México, sí, obviamente la Organización Mundial de la Salud lo sigue estigmatizando, ¿no? O sea, pasamos de ser trastornadas a ser desarticuladas de género, casi después de 20 años, ¿no? Y seguimos estigmatizadas. Aquí el tema es, creo que se ha roto un poco ese estigma, por lo menos en México. Sí hay más visibilidad, hay demasiada discriminación todavía, no hay algunas aperturas laborales, hay
inserción y sensibilización hacia las mismas entidades, empresas y demás, pero sigue habiendo una irregularidad en los órganos, ¿no? Es decir, los órganos que tenemos en México es el COPRED y el CONAPRED. COPRED es obviamente pues, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y es algo muy grave si alguien te discrimina. Y tenemos esa arma, aunque pues su proceso burocrático y el mismo cambio administrativo no ha llevado a esa efectividad de lo que en realidad somos como personas, o cualquier tipo de persona no tiene que ser LGBT que sea discriminada, pero por lo menos ya existe ese consejo. Y a nivel nacional tenemos el CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, sí, México ha dado grandes pasos, cada vez somos más visibles, pero está sectorizado, ¿sí? Es decir, se te puede permitir como ámbito comparativo, puedes estar en Chapinero siendo mujer trans, pero pues en el Chicó no puedes estar, ¿sabes? Es exactamente igual, pero México está dando grandes pasos de esa manera. Tenemos 2 temas ahorita bastante importantes en agenda, más todos los que tenemos detrás, que la idea es como tratar de darle una propuesta de ámbito federal para que se incluya y que por lo menos exista esa herramienta para que los activistas y las activistas puedan tomarlo como un sentido de arma o propuesta ante los mismos valores y significados como personas. Pero, pues repito, hay todavía muchos vacíos dentro de lo que tenemos, pero los 2 temas importantes que tenemos en agenda es obviamente lo de las infancias trans, que está dándole la vuelta a toda Latinoamérica y que creo que va a terminar siendo ganado, muy seguramente antes de que termine este año, espero que sí pueda ser así. Y el segundo tema que tenemos es que debido a que México es totalmente amigable con personas LGTBI, es que tenemos migraciones trans. Y ese sí es un tema ahorita grande porque pues obviamente en muchos países de Latinoamérica pues están asesinando a las mujeres y a las personas trans. Entonces están migrando a México y México ya tiene hasta un hogar o un refugio para personas trans, pero la reinserción laboral o de propuesta por parte de la nueva administración no ha sido efectiva y no ha tenido como ese punto objetivo para poder atacar. Eso es más o menos el panorama dentro de lo que es México. Colombia. Digo, obviamente Colombia, y la verdad sí voy a decir algo que a lo mejor mucha gente se va a molestar, pero no me importa. Yo nunca hubiera votado por la alcaldesa, ¿sabes? O sea, yo menos mal no estuve como para votar porque no lo hice, pero eso que está sucediendo y que están asesinando y que la policía está tomando ese recurso para poder vulnerar y darle ese sentido de superioridad al trabajo sexual. O sea, recordemos, hace 10 años, o sea, el Ministerio del Trabajo tenía avalado toda la propuesta para poder regularizar el trabajo sexual en Bogotá, ¿no? Y pues creo que tanto al Congreso como al Ministerio del Trabajo le quedó grande. Entonces creo que, pues perdón, pero ni siquiera, o sea, cuando escuché lo de la propuesta de pico y género, o sea, perdón, eso en cualquier parte para mí es discriminar, o sea, no puede ser que nada más sectorices como si fuera un gueto el que cierto género salga a la calle a pesar de la pandemia. Eso no, para mí no tiene validez, ¿no? O sea, entiendo que hay que tener un resguardo y una situación dentro de lo que está sucediendo, pero no lo haces a partir del género, ¿sabes? Creo que es el primer país donde lo estoy viendo o donde lo he visto. Sé que obviamente ya quedó fuera, pero pues bueno, pues se llevó la vida de Alejandra, ¿no? Se llevó la vida de Alejandra y no solo eso, o sea, yo si hubiera tenido la facultad y el poder, me hubiera fascinado haber estado ayer en la marcha. O sea, yo marcho trans, se me hace una propuesta espectacular, o sea, pero también era irónico, ¿no? Porque veías el debate entre Margarita Rosa de Francisco
Y Yoko Ruiz por un lado y por el otro lado, una persona con VIH, una persona que es trabajadora sexual y que estaba violentada por una ley de orden que era pico y género, terminó perdiendo la vida. Más los abusos policiales, más todo lo que está sucediendo. Yo creo que yo sí me sumo y siempre le he dicho que urge desenclosetar a Colombia, ¿no? Me he unido a cantidades de asociaciones y de propuestas que en sí rigen para poder hacer como cosas buenas, ¿no? En diferentes departamentos y en diferentes propuestas dentro de lo que somos como personas LGTBI. Pero así también repruebo también el mismo sentido de asociaciones que lucran a partir de lo que son los mismos movimientos políticos o de desarrollo social que tenemos en Colombia, como es las trabajadoras sexuales. Entonces, ese es como mi punto de opinión. Creo que yo tengo como cierta visión, ¿no? Y esa visión que creo que le hace falta a Colombia es no solamente el sentido de inclusión y la lucha que se está haciendo a la par, sino hay que ver de qué manera se atacan. Se atacan ciertos puntos, ciertos valores que a lo mejor, si se toma el modelo de México, no funciona para Colombia por la misma forma en cómo se toman las políticas. Pero sí creo que lo que se requiere es meterle berraquera, ¿no? Y meterle todo el empuje, porque de verdad no puede ser que resulten habiendo mujeres asesinadas simplemente porque son trans y porque ese refuerzo social de la negación por medio de las famas hacia el sentido laico o sentido de creencia, simplemente no aceptan a las personas trans porque son personas trans, sin saber o conocer qué es ser una persona trans, ¿no? Entonces, y que además está estigmatizado, o sea, sí, digo, perdón, o sea, dejémonos de hacernos pendejos, esa es la verdad. O sea, creo que tenemos que aprender a valorar, o sea, y valorar los sentidos de lo que somos como personas, del valor del empoderamiento, el sensibilizar a las empresas, el buscar propuestas de recursos y estimulación hacia lo que son los recursos humanos, hacer foros de integración como propuestas, pues, como Pipe Cárdenas con We Trade Colombia, ¿no? Donde requerimos más profundidad, más propuestas como para poder darle esa cabida de lo que somos como personas, no solamente trans, no binarias, queer, disidentes, que no haya discriminación y que por lo menos cada vez sea menos, ¿no? Esa es como mi opinión dentro de lo que creo que debe de haber tanto para México como para Colombia. Bueno, Gilen, importante lo que nombras y sí, digamos, desde Rexomos y diferentes organizaciones de base comunitaria en Colombia y pues diferentes departamentos trabajamos para erradicar la desinformación y estigmatización de personas trans que viven con VIH. Diferentes organizaciones trabajamos con los objetivos del desarrollo sostenible 90-90-90 de UNUCIDA para trabajar en conjunto y para evitar todos estos problemas que vemos actualmente en Colombia y en otros países. Gislén, indagando, digamos, tu currículo y demás, me enteré que, digamos, cuando firmas un proyecto de arquitectura, siempre tienes una cuota LGBTI, sobre todo personas trans. ¿Qué te inspiró? Y digamos, claro está, digamos, cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido este lineamiento para apoyar y empoderar a personas trans en sector laboral. Creo que prácticamente lo que yo he vivido ha sido como muy cómico, ¿sabes? Porque yo de pronto pues estoy dirigiendo una obra y de pronto pasa alguien y se me queda viendo y yo, hey, empieza a sacarme plomadas, empieza a tirar sácame niveles y cosas de ese estilo que se utilizan en construcción. Y de pronto, pues la gente se me queda viendo. De pronto alguien se acerca y me pregunta, oiga, ¿usted está dirigiendo la obra? Y yo, sí. Ah, y los dueños saben que usted la está dirigiendo. Yo, supongo que sí, si me contrataron, ¿no?
Entonces, yo tomo esto como anécdota porque al segundo día, la misma persona a lo mejor está así metida detrás de un carro como espiando. Y, y casi al final de la semana se acercan a mí y me dicen, oiga, ¿le podemos invitar a un almuerzo? ¿Le podemos invitar un tinto? Y yo, claro. Y entonces empiezan a escuchar mi historia de vida, ¿no? No solamente está estigmatizado porque me dicen, oye, ¿por qué estás dirigiendo esto? Sino a lo mejor no tienes un salón de belleza o no estás a lo mejor en prostituyéndote o haciendo trabajo sexual. Y yo, pues no. Pues porque a lo mejor tengo la capacidad y no tengo miedo ante lo que me pueda como estigmatizar dentro de la misma sociedad, ¿no? Y ahí es donde empieza a lo mejor ese revuelo, el revuelo de empoderamiento y demás, que a lo mejor empezó a lo mejor así, y lo digo directamente porque inclusive mi propia familia, ¿no? O sea, el momento que yo salí del closet y que fue gracias a una disforia donde casi me mata, y que yo me dejé morir casi. Y mi familia y los médicos decían, ¿por qué te estás dejando morir? O sea, cuando me recuperaron, o sea, ¿por qué te estás dejando morir? Yo, porque no me quiero morir en la rayita, me quiero morir bien, ¿sabes? Esto fue porque entre cada vez que me iba mejor a mí, más lejos estaba de la forma en la que yo debía de haberme sentido. Y era, pues, ser Ghislaine, ser una persona disidente, una persona que a lo mejor pensara y tuviera otro chip como para poder dar y demostrar algo, no a la sociedad, sino para mí. Y que mi propia madre simplemente cuando lo supo me dijo, ya lo sabía, no te dejes morir, pero bueno, veamos qué hacemos con tu vida. Ya, inclusive tu tía y yo ya estamos viendo de qué manera a lo mejor estamos haciendo un curso para ver que hagamos aplicaciones, plumas, lentejuelas, y yo me le quedé viendo y decía, ¿cuánta desinformación hay? ¿Sabes? Y es muy lindo ese punto, porque a pesar de querer apoyar y querer estar ahí, pues cuando le dije, no, o sea, yo no voy a terminar siendo una drag queen. Hay otras connotaciones para ser obviamente performer o drag queen que respeto perfectamente y admiro, pero no es lo mío, ¿no? Entonces, ¿a qué te vas a dedicar yo? A lo que mejor sé hacer, ¿no? A hacer arquitectura, a hacer diseños, a hacer construcción. La carcajada fue sonora y eso solamente me recuerda el punto en el que digo, ok, si hay un sentido de valor no lo estoy diciendo en broma, o sea, sí lo voy a retomar para poder hacerlo. Y eso fue lo que hice. Al principio era como una no autovalía, inclusive nadie lo ha hecho, nadie lo va a poder hacer, es el sentido machista más marcado que hay, donde los hombres no solamente se burlan de un sentido LGBT y hay microviolencia, sino nunca vas a entrar a ese ramo, ¿no? Y supe a lo mejor la manera de cómo con la misma gente con la que yo venía trabajando desde que estaba en Coca-Cola, pues empecé a armar como mi staff de trabajo, y ese mismo staff de trabajo fue el que yo les dije, ok, ya no soy tal, o sea, no tengo ningún tema con decir porque antes me llamaba Gerardo, y y pues hoy en día soy Ghislaine y estoy en un proceso de transición. Quien quiera trabajar conmigo, más que bienvenido. Quien no, desde ahorita. No, Arqui, ¿cómo cree que no se queda? Perfecto. Se fueron dos y todos los demás se quedaron conmigo y empezamos a trabajar. Yo por eso le digo a la gente, a mí no me entrevisten, o sea, entrevístenlos a ellos porque trabajan conmigo, ¿no? Y es que a lo mejor, pues número uno, como voy a repetir una anécdota que dio uno de mis trabajadores que dijo, a ver, Arqui, número uno, pues llevamos mucho tiempo trabajando con usted y a nosotros no nos importa usted cómo se vea, simplemente mientras tengamos obviamente el pan de cada día y podamos trabajar y poder tener nuestros proyectos, adelante. Número dos, usted sabe hacer las cosas. Entonces no necesitamos como que si tenemos trabajo con usted tenemos que ir a buscar a otro lado. Y número tres, usted es la más alta de todas las que estamos aquí, pues
tiene un don de estatura y de dominio que pues no podemos revelar. Yo, ok. Y esa fue como la respuesta de uno de ellos en algún momento. Pero yéndonos a un plano serio, creo que siempre he pensado que la visibilidad que tenemos como mujeres trans es lo que va a terminar salvando no solamente a las personas trans, sino a todo el ramo LGBT que existe en el planeta. Porque cada vez le vamos como quitando, poco a poco, los espacios acreditados dentro de una sociedad que a lo mejor se creía que tenía una valía dentro de un sistema de heteropatriarcado. Y para eso también viene el reforzamiento del nuevo sentido interseccional de lo que somos como mujeres o como personas trans hacia el mismo feminismo, donde el feminismo ya debería de quedarse simplemente en una propuesta como de inicio, pero ha evolucionado y a lo mejor ahorita ya se vuelve transfeminista. Creo que mucho de lo que nos hace falta es a lo mejor esa unión para poder captar lo que somos. Si hay un proclamo, una lucha o un ámbito lésbico, ahí debemos estar las personas trans. Si hay algún proclamo de propuesta bisexual, ahí deberíamos estar las personas trans, ¿no? Creo que si no nos damos a conocer, a entender y a ser congruentes dentro de nuestra misma comunidad, pues cómo carajos vamos a darnos a respetar con la sociedad de afuera. Si adentro existen microviolencias y no nos conocemos entre todos. Entonces, eso para mí es como lo más importante. Bueno, súper bonito todo lo que dices, organización, empoderamiento y sobre todo apoyarnos dentro del sector de las personas LGBTI, siempre ser solidarios y apostarle siempre a la igualdad y a reivindicar todo lo que pues, se nos ha sido vulnerado como tal. Yo siempre he sido partidaria, Gislaine, que las oportunidades laborales y como tú lo nombras en tu marca y educativa deben ser primordial para las mujeres trans y digamos en cuanto a los gobiernos y estados que den una cuota como tal para personas trans, que somos algunas personas pues, que no tenemos algunas capacidades, entonces estamos en más expuestas a caer en algunos contextos que ya las personas han leído en algunos medios de comunicación, noticias, redes sociales y demás, que ya pues las personas ya saben cómo es y muchas veces esos sectores pues es lo que estigmatiza como tal. Yo sí quisiera saber, Gislaine, sobre, digamos, tu marca, cómo emprender siendo una mujer trans, porque, digamos, acá en Colombia tengo muchas compañeras trans que están iniciando su marca, emprendimiento con aretes, manualidades, digamos, cosas de que tienen como sus dones. Entonces, ¿qué consejo le das tú para emprender y mantener su marca con éxito? Digo, creo que para mí lo primordial es que como me acerqué a las empresas hermanas, ¿no? No para difundir mi marca, ¿no? O sea, y ni siquiera lo hice yo, a lo mejor el que hubiese ya entrado a Google me dio como opciones para poder, no solamente tener participación y visibilidad, sino que me abrió campos con Macintosh, con PayPal, con cantidades de empresas hermanas que en México se está manejando y que en Colombia ya está empezando, que se llama Pride Connection, que son todas las empresas inclusivas. Y desde ahí yo marcaría como un protocolo de acción. Y ese protocolo de acción es simplemente algo que siempre le he pedido yo a las empresas, y es capaciten, ¿no? Capaciten y hagamos como proyectos, metámosle la ficha a poder hacer cosas que empoderen o que le den un sentido virtuoso del conocimiento a personas que no lo tuvieron. Yo entiendo que a lo mejor cuando yo hice mi transición, sí, yo manejaba la dirección de operaciones técnicas de Coca-Cola. Yo ya tenía una postura privilegiada. Pues por el hecho de haber estudiado, por haber tenido las propuestas laborales o haber trabajado en ciertas empresas, yo ya tenía un nivel de empoderamiento. Pero no significa que por mi propia postura privilegiada no cualquiera la pudiese llegar a tener. No. Y no solamente en los ámbitos profesionales que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿no? O sea, a lo mejor era más fácil que una mujer trans entrara en los ámbitos de modelaje, por decir algo, como lo ha logrado Mara. O sea, Mara Cifuentes ya lo logró, ¿no?
Y hay muchísimas otras que también, o en el medio de actuación, o sea, tenemos a Hendrik Cerdeño. Pero creo que lo que hace falta es ese valor, o por lo menos esas apuestas de propuestas que no existen si no las buscamos primero, ¿no? Por ejemplo, yo al principio de la pandemia y con la situación que estamos, pudimos hacer un enlace bien bonito con la gente de Macintosh y pudimos hacer un curso durante 3 días solamente para educar el proceso de nuevo Office 365 para las personas trans online. Y el proyecto va muchísimo más allá de México. O sea, el proyecto que yo estoy viendo con ellos es para que quede como biblioteca virtual, para que cualquier persona llegue, la tome y lo pueda estudiar o verlo para poder aplicarlo. Y como Office 365 ya es gratuito, ya lo metes simplemente en office365.com y ya lo tienes. Y puedes tener hasta 5 gigas de resguardo dentro de lo que vas a utilizar con la paquetería y el programa. Pues se necesitaba que un grupo de capacitación y de propuesta LGBT pudiera desarrollar esto, ¿no? Creo que ese es el tipo de cosas que hacen falta. Es el tipo de cosas que se necesitan para sensibilizar, para poder dar, porque Macintosh solamente dijo, a partir del curso, vamos a levantar una propuesta de bolsa de trabajo. Ahorita estamos viendo y tenemos la manera de poder meterlo en LinkedIn para que ya exista una propuesta y solamente teledirigida a las personas trans, para empoderarlas, para poder capacitarlas y poder tenerlas en líneas de trabajo a nivel profesional incluyente. Eso es el tipo de cosas que a lo mejor a mí me empezaron a suceder. Y ese es el tipo de cosas dentro de lo que yo participo y dentro de lo que yo hago, porque pues creo que el activismo, y siempre lo dije, el activismo debe ser más inteligente que insurgente, ¿no? Aunque entiendo que lo más subversivo y la propuesta de poder empelotarse en una marcha pueda llegar a tener un sentido de valor y más, porque a lo mejor es que es la corporalidad más representativa de las mujeres trans en un proceso de cambio. Entonces, el poder mostrarlas es un sentido de empoderamiento y es algo que sí, lo ves en las marchas, pero también estigmatiza. Y creo que si yo quiero que la sociedad me respete, yo tengo que respetarla también. Tenemos que hacer como parte y parte. Si la sociedad acepta que las personas trans estén integrando cada vez y que les estén haciendo el quite y sacando de su espacio donde pensaban que las personas trans simplemente vivían en una burbuja y que cada vez las hemos venido como recortando y les hemos quitado privilegios y que cada vez somos más visibles, que cada vez estamos en más medios, cada vez estamos en más profesiones, en más redes, más activismos, asociaciones, en televisión, en medios, desde periódicos informativos y demás. Creo que no es que nos estén aceptando más, sino creo que hemos tenido la valía de poder ponernos al frente y poder hacerlo cada vez más. Y eso es algo que yo lo aplaudo. Pero creo que, pues, ¿por qué no puede haber una presidenta trans? ¿O por qué no puede haber un astronauta trans? ¿Sabes? Porque precisamente los valores del sentido del heteropatriarcado o la misma cisnorma marca algo que no puede ser. Y eso es lo que creo que tenemos que tener como punto focal para poder atacar. Entonces, para mí es que podamos tener el conocimiento, primero que todo, a partir de la capacitación, número 2. Número 3, la visibilidad. Y número 4 es el empoderamiento presencial de lo que somos como personas, ¿no? No es posible que el estigma más grande que tengamos es como trabajadora sexual, que digo, respeto el trabajo sexual, se me hace más que válido, pero creo que también hay otros ámbitos y hay otras propuestas, hay otro sentido de profesión, e inclusive de emprendimiento personal
a partir de lo que está sucediendo, ¿no? Y, y que esto pues, nos va a enseñar tanto que esperemos que la misma sociedad se concientice. Y lo digo porque es de una manera utópicamente difícil, porque lo que vivimos en México es que tenemos el segundo lugar a nivel mundial en transfeminicidios después de Brasil. Es complicado, pero creo que el que se le dé ese reforzamiento social a las personas trans es algo que es más que urgente y requerido para que la gente vea las capacidades que se tiene y que entre en un sentido equitativo. No es posible que el estigma que se tenga es de sexo, drogas y rock and roll, o inclusive de asesinas, ¿no? O sea, lo dice Laverne Cox en su documental de Disclosure. O sea, el referente a partir del silencio de los inocentes fue que, pues obviamente, la representación de una de las mejores actuaciones que hace Billy, Skin Billy, es despellejar a las mujeres para poder ponerse y armar un cuerpo y podérselo poner para poder asesinar. O sea, es como irte al sentido dogmático de lo que es Vestida para matar, ¿no? De los 80s. Entonces, creo que si a lo mejor hemos sido tema de muchísimas historias de terror, creo que también tenemos el sentido de a lo mejor ser parte de muchas historias de emprendimiento y de empoderamiento. Que pues ahí tenemos a Dani, se llevó el Oscar, ¿no? Y que por primera vez una mujer trans se ha llevado el Oscar como película extranjera con una mujer fantástica. La verdad, sí es un gran paso, tal vez, pero así como lo que sucedió con Miss Universo, también. Pero son esos pequeños ejemplos aislados que tenemos. Pero así antes no existían, ahorita es como la pequeña mecha, que si no la utilizamos o no aprovechamos esa propuesta que ya está sembrada y está plasmada, y no la tomamos para poder impulsarnos y poder salir y romper toda una cisnorma donde somos más personas que trans. Yo lo tengo en mi lema, o sea, para mí el ser trans es tan solo una pequeña parte de mí. O sea, no es algo que me define, no es algo que me califica. Sé que es algo que rompe estereotipos sociales ante la sociedad, pero es también algo que tomo como mi libre derecho para ser persona. Y así es como lo veo y así es como yo hago este llamado, porque de verdad, o sea, tanto a las asociaciones, y si están lucrando, pues por lo menos hagan, ¿no? Ocúpense de sensibilizar, ocúpense de estar armando propuestas, ¿no? O sea, Margarita Rosa de Francisco, por favor, o sea, no confundas el mismo sentido de lo que es el trabajo sexual con la explotación sexual. Porque así es como lo vio. Porque eso no solamente vulneraliza a las personas trans, sino que les da casi el banderazo de salida para poder seguirlas atacando, agredirlas o hasta asesinarlas. Ese tipo de cosas que sí es como muy delicado, porque a lo mejor la gente ni siquiera sabe qué es lo que se vive como persona trans. Y es un proceso bastante complicado. En todos los ámbitos. Así es, Gilen, en todos los campos educativos, laborales y todo, sobre todo familiar, y me encanta lo que tú nombras, principalmente la familia. La familia es el pilar fundamental de las personas trans cuando la apoyan en lo académico, en lo social, en su construcción, como en su identidad, y eso pues vale mucho y eso empodera como tal a las personas, hombres y mujeres trans. Gislene, quisiera saber, digamos, antes de la próxima pregunta, invitar a los usuarios que si tienen alguna pregunta, hacerle a Gislene o algún comentario, nos pueden escribir y en un ratico pues vamos a generar una retroalimentación para generar como un feedback. Gislene, ¿cuál ha sido tu mayor reto arquitectónico y tu mayor reto personal?
Ay, mi mayor reto arquitectónico, creo que mi mayor reto arquitectónico lo estoy viviendo ahorita. Mi mayor reto arquitectónico es pues esta pandemia y ver que a lo mejor que lo que se está haciendo aquí a partir del confinamiento, aunque México no está como Colombia, en México ya estamos en actividad, México ya tiene posibilidades de salir a la calle, ya no tiene ningún tema. El problema es que hay como protocolos y el protocolo empezó la semana pasada y el viernes se levantaron más de 1,000 personas, 1,070 personas fallecieron, ¿no? Porque si las capacidades estaban hechas al 30%, pues se fueron casi al 65%, entonces hubo infección, etcétera. Entonces, pues el gobierno decidió cerrar el centro histórico, donde están todos los restaurantes y todo lo que es como lo más invasivo a nivel público, porque la gente es a donde más va. Entonces está clausurado, lo volvieron a clausurar. Pero si he salido y puedo salir, o sea, yo por ejemplo ahorita podría dejar esto aquí, yo podría salir, no tendría ningún tema. Obviamente no tienes a dónde ir más que a espacios públicos, porque, o bueno, más bien públicos a nivel ciudad, no públicos a nivel espacial, porque lo que tienes es, obviamente no puedes ir a bares, no puedes ir a conciertos, no puedes ir a nada, o sea, ni siquiera a una misa. Pero seguimos todavía en confinamiento y el reto más grande que tengo ahorita es poder generar un proyecto y poder darle capacidad a mucha gente, porque estoy en un punto en el que puedo como contratar a 100 personas para poder generar un proyecto muy, muy lindo a nivel mundial. Pero eso está en veremos, porque obviamente fue antes de la pandemia y pues con la pandemia esto ahorita ha sido. Es muy difícil el poder manejar 4 localidades a nivel mundial. Sí, o sea, estamos hablando de México, Ecuador, Sydney y Sudáfrica, al mismo tiempo y sin estar en los sitios, ¿no? O sea, yo debía estar ahorita, para esta fecha, debería estar en alguno de esos sitios de lo que había yo acordado con los inversionistas. Y tenía la posibilidad de poder contratar a 100 personas y poder dar trabajo, ¿no? Y a lo mejor estoy volviendo un poquito a ese punto porque la gente me contrata por mis capacidades, no por cómo me veo o por lo que soy. Y más bien lo que puedo llegar como hacer es que la gente se acerque a mí, pues, por lo que he hecho, por mis proyectos, por mis situaciones, ¿no? Creo que si logro hacerlo ante esta pandemia, por lo menos con algunas ideas que traigo y con cosas que estoy como generando y que podemos como hacer, pues a lo mejor va a ser como bueno el que, ese reto que traigo como personal de poder hacerlo directamente vía online, con salas virtuales o con reuniones mínimas, pues va a ser un gran reto. Eso sería el reto y creo que nadie lo ha hecho todavía. Entonces, sí sería como para mí ahorita como mi mayor reto. El anterior reto más importante, pues sí, fue el proyecto en el cual a lo mejor mi disforia de género casi me dio por muerto, porque yo reprimí durante más de 30 años mi propia disforia de género y por eso le digo a la gente, no la reprima, déjela hacer, ¿no? Porque sí, casi me mata. Pero eso también fue muy lindo porque le dio pie a que Gislen sea lo que soy, ¿no? Y que, repito, los medios son los que se me han venido acercando a mí. El siguiente reto más importante a nivel activista, pues quizá fue primero que la BBC de Londres me pusiera entre las 100 mujeres más importantes de Latinoamérica como persona trans, que la verdad es que no lo veo así porque simplemente hacía mi trabajo y lo que hacía era pues, ayudar a mi comunidad y a mi gente, porque a lo mejor muchas personas cuando transicionan se olvidan de dónde comenzaron y eso se me hace pésimo. Yo nunca me he olvidado de mi comunidad,
ni dejo de aceptar a una persona trans, yo trato de guiarla, o trato de darle ese incentivo, ¿no? Porque si me baso un poquito en la lógica de lo que eran antes nuestras civilizaciones, desde dos espíritus, Hishras, Papapinis, Mushes, es más bien un sentido ideológico, de valor hacia lo que eran los dos géneros. Una persona que tuviera los dos géneros debe ser una persona casi bendecida, ¿no? No es una persona que sea estigmatizada. Y lo veo más con un sentido de beneficio que un sentido de maleficio. Entonces, siempre he ayudado a mi comunidad y entonces el hecho de poder atraerla para poder estar con ella y cobijarla y darles propuestas de trabajo o poder sumarme a cualquier lucha o estar tratando de dar ese incentivo, siempre lo van a recibir de mi parte. Por eso siempre he dicho que así se hace, yo me voy a armar mi 01800 GIS, porque cantidad de gente me llama, cantidad de gente me pide ayuda y demás, y estoy balabareando cantidades de bolas en el aire, y es bueno, porque me gusta, si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Pero ahí fue como, cuando tuve opción, tenía como 3 obras, y de pronto vi que tenía 13 personas trans trabajando conmigo. Pues de pronto la BBC de Londres me puso en un punto muy alto, tal vez. Pero lo que más les gustó fue como el speech que yo di a partir del feminismo, y que eso es la parte que me molesta, porque el feminismo se olvida de cosas de ese estilo. Porque si inclusive a una mujer le cuesta trabajo entrar a una obra con 50 hombres que son constructores, que son albañiles, que si no sabes cómo manejarlos, te vulneralizan y te dan 3 vueltas y se burlan de ti como mujer. Entonces, pues yo lo logré siendo mujer trans. Y la ONU me invitó a dar un mensaje de empoderamiento para las mujeres de las nuevas generaciones. Y eso creo que es como lo más grande que para mí puede llegar a ser, para poder incentivar a todo el sentido femenino o el sentido de mujer, que pueda haber mujeres indígenas, madres solteras, lesbianas, personas no binarias, mujeres bajitas, altas, gordas, flacas, pero todas somos mujeres. Y ese es el punto objetivo que tenemos que hacer. Y que si yo, en mi propia casa, o sea, a mí me llaman como Gerardo, ¿de qué me sirve toda la labor que yo estoy haciendo fuera si en mi propia casa no me reconocen ni siquiera con el género que ya me identifiqué, aunque hice? O peor aún, que al momento de haber llevado toda una transición y vivas de tal manera, y en tu sentido precario de perecer, y lo voy a decir por una persona muy importante que quise, que era Viviana Rocco, que era activista y fotógrafa, y al momento de morir en el 2016, no se le dio ni siquiera el respeto, porque la familia le cortó el cabello y le puso barba y bigote y así lo enterraron, ¿no? Entonces debe de haber ese sentido de valores que se requieran y se necesiten para poder dar ese grito o ese clamo de respeto, así sea por la persona, por cómo lo decidió. Ni siquiera la misma familia tiene derecho para poder sobrepasar ese sentido de valor. Y lo digo más aquí en México, sabiendo que todo el mundo sabía quién era Viviana Rocco. Y que los papás, a pesar de que nos acercamos y votamos la bandera, esta bandera que vale tanto, que es, para mí tiene tantas definiciones. El sentido ascendente y descendente, y el centro es simplemente una transición. O simplemente lo blanco es el horizonte, y de lo rosa hacia arriba, de lo rosa hacia lo azul, es el sentido ascendente de las personas que se nos han ido, y de las que del horizonte hacia abajo somos las que estamos plantadas tratando de lograr esa lucha. Y es precisamente eso, cuando yo digo que yo prefiero más una pasabilidad, una visibilidad, que una pasabilidad, porque la visibilidad se queda en el underground de la hipocresía de la misma
sociedad que juzga y que manifiesta toda una heteronorma, una cisnorma y un heteropatriarcado, donde, pues afortunadamente, pues a muchas de nosotros nos toca seguir haciendo activismo porque muchas terminan quedándose en el anonimato y no siendo, y siendo pasables. Esa es la manera en cómo veo las cosas. Esa es la manera en cómo creo que se requieren derechos y que si lo que he logrado y que es poquito o mucho no es algo que me interese. Sé que Giselle puede llegar a hacer muchas otras cosas, pero ahorita lo que yo hago y simplemente empodero es ese llamado a que todas nos sumemos, a que todas estemos en línea, ¿sí? Y que podamos como ver, y me presto personalmente para ver de qué manera podemos como colaborar, ayudar, a ver, Gis, ¿qué podemos hacer si tengo esto, esto y esto? Ah, pues mire, a ver, vamos a ver, déjeme ver, yo puedo llamar a tal, así sé cuándo y sé más, y vamos de qué manera conjuntamos una llave y la echamos a andar. Esa es la manera en cómo creo que si no nos ayudamos entre todas, van a seguir vulnerabilizándonos, van a seguir asesinándonos, vamos a seguir perdiendo ese sentido de valor. O sea, perdón, yo no tengo por qué disculparme ante la sociedad por lo que soy. Yo soy lo que valgo por lo que hago, no por cómo me veo. Porque como la gente me refleje. Que inclusive podremos tener como ciertos valores hoy de nuevo hacia los influencers. Sí. A mí no me interesa ser influencer. A mí me interesa simplemente que la gente si me pone aquí arriba, pues yo me bajo y le doy de piquetes en el ombligo, ¿sabes? Yo, como le dije alguna vez, y creo que Ofelia ya tomó ese dicho y algún día lo dijo en uno de sus startups, y dijo, yo le quité a Giselle un dicho, pero es un dicho que vale mucho, y es, igual muchas mujeres trans solamente toman su partido y se quedan con sus juguetes, y estos son mis juguetes y no se los presto a nadie, ¿no? Yo cuando fundé Grupo de Personas Trans por los Objetivos, lo que hice fue, ahí están mis juguetes, téngalos, fusílenlos, hagan más grupos, salgan adelante, veamos de qué manera rompemos, hacemos y de todo. Y la gente, pero es tu idea. No, perdón, ahora ha sido mi idea, pero es partidaria para todos. Y si de esto nos vamos a beneficiar todas, todos o todes, es la mejor propuesta y apuesta que puedo dejar y poner al frente para que alguien pueda llegar y hacer algo bueno con algo que puede ser tan insignificante, que es simplemente ver el sentido positivo de lo que es ser trans. Hoy en día cumplimos ya 12 años, 10, 11 años de Grupo de Personas Trans. Y nació simplemente con lo que estoy diciendo ahorita, con mi propuesta de cómo fue mi transición, donde aprendí a darme besitos, donde aprendí a aprovechar mi propia corporalidad y mi propio cambio y aceptarme dentro de lo que era. No estaba jugándole a los estereotipos y jugándole a que sí, a lo mejor puede haber un poco de romance dentro del maquillaje, el cabello y etcétera, pero para mí era más una línea política de lo que soy como cuerpo, de lo que era para mí mi propio sentido de reflejo del triunfo, de lo que llegué a lograr ser con algo que debió haber sido desde un comienzo, pero no lo fue. Y tuve que esconder mi propia condición durante más de 30 años. Y hoy en día la vivo. Bueno, hermoso todo lo que nombras y todo este recorrido personal, laboral, académico y sobre todo el grupo de apoyo a personas trans en México. Quisiera saber si Luis tiene algunas preguntas que nos dicen nuestros seguidores en esta tarde, algunos comentarios que nos puedas leer para escucharlos. Luis, adelante. ¿Me escuchan bien? Yep. Sí. Vale, entonces nos escribe Gina con respecto al tema que tocabas de la capacitación a empresas. Las empresas deberían tener no solo capacitaciones de ley, sino capacitaciones para personas que no tienen el conocimiento y desean progresar y aprender. Es el aporte que nos da Gina y también nos pregunta
que le gustaría saber el porcentaje de hombres y mujeres trans que están vinculados a los proyectos de Gina, y pues cómo acceden, digamos, a esos proyectos o cómo los llamas a participar. Pues esos proyectos, yo los llamo a participar, repito, o sea, digo, cualquier persona me pueda como contactar, yo puedo conectarlos con cantidad de gente y podemos ver de qué manera podemos como empezar a jugar y de verdad, o sea, yo me presto y me tomen como si fuera a lo mejor un, un rebote de algo que pueda yo a lo mejor teledirigir, sea con gente de Colombia, sea con gente de México, Argentina, Chile, con cantidad de asociaciones que a lo mejor podemos como ver el tipo de empresa, si es transnacional, ver cuál es el mecanismo para poder hacer este incentivo de desarrollar propuestas de sensibilización, de capacitación y que a la misma par se va a armar algo que como mi mejor herramienta para mí es poder demostrarle a la misma sociedad el nivel de lo que tenemos como dinero rosa. Estamos hablando que si hablo de México somos más de 25 millones de personas LGBT hoy en día, que si yo me voy a un punto rápido, si nada más con lo que diseñé, por ejemplo, una propuesta el año pasado, yo les demostré que podíamos pagar el PIB en un porcentaje muy alto nacional si simplemente pudiéramos incluir a las personas LGBTI en sus empresas. Porque me fui a los márgenes de ganancia y para eso me tengo que graduar. Obviamente ahí tenemos a DIC México o inclusive tenemos a Calliope, que tiene las estadísticas nacionales que se manejan en México y que lo que haces es simplemente sacar un tabulador. Si tú sacas un porcentaje de cuánta gente gana tanta plata o cuánta por debajo de este rango, saca los porcentajes. Y estoy hablando que por lo menos yo demostré que México estaba perdiendo, sin incluir a las personas LGBTI en sus empresas, más de 2.6 billones, billones de dólares al año. Entonces, es algo considerable. Y que Sí, cada vez. no, es considerable todo esto que nombras en porcentaje y es bueno aclararlo para que las personas también tengan un contexto y tengan como un panorama de lo que se hace y también los modelos que tú nombrabas al principio. No se puede implementar un modelo en un país que en otro, muchas veces puede ser un éxito, muchas veces hay que reestructurarlo como tal. Bueno, Gislaine, pues toda esta tarde me ha encantado escucharte y creo que nuestros seguidores han escrito mucho ahí durante el chat. Pero antes quisiera ya para seguir nuestra entrevista una cápsula informativa. Recordemos que muchas personas durante esta cuarentena les han negado los derechos básicos como la educación, salud, empleo y la libertad de movimiento. En Rexomos hemos venido lanzando la campaña La Solidaridad Cambia Vidas, gracias al apoyo y gracias a los donantes de la Embajada de Suiza en Colombia, COSUDE, la Plataforma de las Américas y el Caribe, la Coalition Plus y ACNUR, pues se han aportado a mucho en los kits de higiene, kits de aseo y sobre todo alimentos no perecederos y demás. Si las personas quieren hacer alguna donación, se pueden acercar a Teusaquillo, a la carrera 13A, número 3090 en Bogotá. Pueden llevar alimentos no perecederos, como lo dije anteriormente, kit de aseo, puede ser papel higiénico, toallas higiénicas, crema dental, por mínimo que sea, pues va a sumar. También las personas, si tienen algunos retrovirales para personas que viven con VIH, también se pueden acercar a la dirección y ahí mi compañero pues va a estar como tal recibiendo las ayudas para aquellas personas que en ese momento pues necesitan una mano ayuda. Si las personas por X o Y motivo, digamos, están en otra parte, en otra ciudad y no se encuentran en Bogotá, pueden hacer su donación a la cuenta bancaria de Bancolombia 039 17 31 79 91. Por mínimo que sea, pues todo va a sumar, como lo dije anteriormente, y pues la idea es apoyarnos y generar lazos de solidaridad como tal durante esta cuarentena. Gislaine, cuéntame, ¿qué te hace feliz en la vida? Ya algo muy personal. ¿Qué me hace muy feliz? Yo creo que la verdad es que no creo en la felicidad, ¿sabes?
la felicidad es subjetiva para cada quien. O sea, yo me acuerdo 1991 cuando empecé a hacer mis primeras prácticas para Coca-Cola en Tocancipá con Ardila. Ahí empecé en Coca-Cola. Y de ahí el brinco cuántico hasta lo que terminé dando tantos años después, hasta ser lo que soy hoy en día, pues solamente me ha enseñado que la subjetividad de la felicidad pues es un Santa Claus con una Coca-Cola en un trineo. Entonces la verdad es que creo que para mí es más bien la armonía de vida. Y la armonía de vida es el equilibrio. El equilibrio que me tiene hoy en día es mi familia, lo que pueda a lo mejor llegar a tener dentro de tener una pareja en este final de esta pandemia, de esta situación, de a lo mejor lo que sea de aquí en adelante. Sí, la verdad necesito como el poder como tener ese equilibrio y que si me tiene a lo mejor en esperas de poder tener familia, porque digo, a pesar de ser una mujer trans y lesbiana, creo que todo lo podría cambiar simplemente por ese sentido estable, ¿sabes? Y creo que solamente tener esa manera de poder primero simbrarme y establecerme a partir de los golpes que me ha dado mi sentido emocional, mi sentido de un matrimonio que se acabó, de una relación que fue tortuosa y terminó volcándose de forma totalmente inherente, sería la palabra. Hoy en día si quiero como una estabilidad de poder tener a lo mejor una pareja que pueda como con quien volver a levantar, más allá de lo que soy como arquitecto o lo que pueda llegar a tener dentro de un status quo de lo que pueda hacer profesionalmente o de manera activista, si lo queremos ver. Eso creo que es lo que mantiene mi mente activa, de cómo buscar esa lucecita de, sí, yo creo que sí, de hecho como no soy una persona mala y he hecho muchas cosas que a lo mejor pueda llegar a merecer ese amor y ese cariño de ese alguien que todavía no ha llegado a mi vida, pero en algún momento llegará. No estoy a la espera de, pero sí, creo que ese es mi más sentido de felicidad, más no de equilibrio. Y es a lo mejor con lo que me levanto todos los días, de hacer bien sin mirar a quién y simplemente hacer las cosas como tienen que hacerse. Y eso es lo que dentro de esa poca o mucha propuesta que podamos llegar a hacer hoy en día en esta pandemia, eso es lo que estoy haciendo. Ok, Gislene. Bueno, Gina Restrepo comenta, la estabilidad emocional es lo que más deseamos todas las mujeres trans para alternarlo y tener pues un éxito profesional. Bueno, ese es el comentario en esta tarde de Sin Filtro. También nos comenta, y es mucho más difícil para nosotras como mujeres trans. Bueno, esos son algunos comentarios que nos escriben en esta tarde y qué bonito escucharlos. Y bueno, Gislene, quiero comentarte también que pues acá en Colombia estamos implementando desde la corporación Rexomos una plataforma digital, valga la redundancia, que se llama Cibereducador, donde las personas pueden escribir sus dudas, inquietudes, si desean tener alguna información acerca de temas de VIH, salud sexual y reproductiva, personas trans, procesos jurídicos, nos pueden escribir al cibereducador al número 300-410-5915 y también le podemos brindar la información ya sea en el tema psicosocial, psicológico, jurídico, así que las personas se pueden comunicar al número 300-410-5915. Gislene, me gustaría ya generar esta, pues, bueno, antes me gustaría también comentarles que en este momento ya mi compañero Andrés García se encuentra en Instagram con Victoria Tirado, una mujer emprendedora también que está contando su historia, cómo ha sido su emprendimiento como mujer trans aquí en Bogotá, Colombia, cómo ha sido todo este proceso, cómo lo ha llevado. Entonces, para que se conecte, ya está conectado Andrés García en Instagram, en Rexomos. Gislene, ¿cuál es tu libro favorito o tu libro que recomendarías a una persona?
Mi libro favorito, creo que es El nombre de la rosa. Mi libro, o sea, de verdad es que creo que admiro mucho a Humberto Eco, pero más en ese sentido tan exquisito de describir a nivel personal, arquitectónico, todo lo que es arquitectónico y psicológico, es uno de mis autores preferidos. O sea, la verdad es que desde El hombre de la rosa, El péndulo de Foucault, o cualquiera de ellos, la verdad, lo recomiendo a morir. Pero es más en un sentido creativo, no es creativo cognoscitivo. No es literatura de bolsillo, definitivamente no. Es literatura un poco más congruente, pero eso me da pie a poder decir algo, que lo que acabas de mencionar ahorita, de lo que es el sentido de educación. Creo que lo más bonito que hemos vivido a partir de la pandemia hoy en día es que, por lo menos aquí en México, se rompió un gran tabú, que era la educación, donde la educación de género, educación de sexo, la educación sexual estaba totalmente limitada. Y ahorita, pues, tanto padres y tutores, viendo mucha información en Internet, se han dedicado a informar bien a sus propios hijos. Y creo que eso es lo que hace falta para romper ese sistema educativo que tenemos totalmente normalizado, que está restringido, ni siquiera para poder dar ese incentivo de lo que existe como diversidad y poder dar ese sentido de respeto desde casa. Si eso lo haces, tú no vas a salir a la calle a vulnerizar, ni a decretar, ni ni a darle ese sentido reductivista a lo que son, a lo que es el mismo sentido LGBTI como persona, sino todo lo contrario, sino das ese ejemplo de respeto. Y creo que es lo que nos hace falta. Y si no existe ese sistema educativo, creo que deberíamos de crearlo, deberíamos de tenerlo de la mano, deberíamos de reforzarlo para que exista en las redes, porque es lo que hace falta. Ghislaine, ¿qué mensaje te ha dejado o qué reflexión te ha dejado la cuarentena, pues cuando inició, o digamos durante estos días, qué has aprendido, qué te ha enseñado como tal? Me ha enseñado a verle otra cara a la vida, me ha enseñado a lo mejor a romper los límites del confort, a lo mejor de alguna manera emprender y ver cantidades de opciones. Es increíble, pero hoy en día podría decirse que estoy hasta más ocupada que dentro de lo normal, no solamente por participaciones o puestas virtuales, sino generando opciones, generando muchas cosas, poder hacer propuestas mismas ante el mismo COVID, un sentido de necesidad, ayudando a grupos vulnerables o estando en comunicación con asociaciones o con otros países, el ver también desde soluciones con mis inversionistas y ver de qué manera podemos ir como entretejiendo posibilidades para que esto se pueda dar. Eso es lo que me ha dejado. Pero creo que lo más importante que me ha dejado esto es el sentido humano. El sentido humano en el que veo que mucha gente, o por lo menos en mi caso, gente que estaba totalmente negada a lo que eran las personas trans o las personas LGBTI, cada vez se vinieron informando más, me han llamado, se han puesto en contacto, hemos tenido interrelación. Se extraña muchísimo los abrazos, ¿sabes? Se extraña mucho a la gente, pero cuando la vives y la ves, por lo menos de manera virtual, te deja algo que es bien interesante. Y es para mí lo más importante de la pandemia y no es que no le debas a nadie, porque digo, a lo mejor tienes de grandes deudas morales, sociales, espirituales, lo que tú quieras. Pero cada día que transcurre simplemente aprovechalo de la mejor manera y de lo que puedas hacer, así sea desde un espacio tan pequeño que puede ser esta pequeña pantalla, con un mensaje, con una idea, con un decreto,
con un apoyo, con una marcha virtual, con un aquí estoy, te deja ese sabor de boca que no hay más bonito sentimiento que poderte ir a dormir y que pongas la cabeza en la almohada con que dejaste algo bueno y que ese sentido de conciencia lo tienes tranquilo, que a lo mejor antes vivíamos tan rápido, íbamos en un auto a 160 kilómetros por hora y que no veíamos a nuestro alrededor el paisaje o el panorama que teníamos y tuvo que llegar un COVID para pararnos en seco y lo único que te queda es bajarte de ese auto y que ya no tienes para dónde moverte, admirar lo que tienes, apreciar lo que tienes y aprender a sacar desde el fondo ese sentido de lo que eres, esa belleza, ese sentido caritativo, esa conmoción de lo que puedes llegar a ser o puedes hacer sentir a la demás gente. Y eso hace cambiar muchas metas. Qué bonito, sí. Todos podemos transformar, construir metas y qué bonito cuando generamos lazos como tú lo nombras, desde diferentes posturas académicas, políticas, activismo, educativo. Todas las personas podemos trabajar continuamente para trabajar y para generar pues alcances para nosotras como tal. Gislen, bueno, pues ya el tiempo se nos ha acabado, me encantó compartir. Yo creo que también las personas nos escribieron mucho, comentarios, el envío va a quedar grabado para que las personas lo vean, si no lo, pues entraron a mitad de tiempo. Y por último, tus palabras para las personas trans y para las personas en general aquí en Colombia, ¿qué le dirías? Yo les diría que ánimo, esto creo que es una nueva forma de vida, no va a cambiar. Simplemente tenemos que aprender. La vida nos tuvo que enseñar con esto muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, ¿no? Y que siempre hemos podido salir en un sentido de adversidad, como ante lo peor siempre te termina dejando lo mejor, ¿no? No solamente el aprendizaje, sino también nuevas formas de cómo ver la vida. Y esto, pues prácticamente llegó para quedarse. Y hay que saber cómo vivir de esta manera, aprender a contemplarlo y que de la manera en cómo lo hagamos va a ser el éxito que tengamos, porque si a lo mejor estábamos lejos en lo que era a lo mejor representaciones de avatars como veíamos en películas y que a lo mejor teníamos reuniones virtuales, a lo mejor esto es el primer paso para algo que a lo mejor ya vimos en forma futura. Pero si no es así, por lo menos es el pequeño parteaguas para que todo lo que estábamos en un retraso a nivel tecnológico tuviera ese gran empuje para poder tener este gran sentido de comunicación a la distancia, donde ya no hay límites, no tenemos límites. Podríamos estar en comunicación con la luna y sería exactamente lo mismo que estar en una pantalla. Y es precisamente eso que a lo mejor nos va a enseñar a valorar, que la parte virtual sí se va a desarrollar, que sí va a tener un empuje impresionante, pero lo que sí debemos aprender a tener es aprender a apreciar a las personas, aprender a apreciar a la gente que tenemos alrededor, inclusive la gente que perdimos, o la gente que por una conciencia que no llegó a cierto punto de racionalizar en determinado momento, a lo mejor esto te sensibilizó de tal manera como para poder llamarle y decir, perdón, a lo mejor necesitaba que me detuvieran a 160 kilómetros por hora porque no alcanzaba a ver lo que tenía a mi alrededor. Y esto creo que se vale. Creo que es algo que requiere un sentido de sensibilidad, que creo que es el que hoy tenemos más, donde no solamente apreciamos las pequeñas cosas o los pequeños detalles de otra manera, de otra índole, de otro tamaño, que
debería de ser así, con el mismo género, con la misma diversidad, con la misma interpretación de la expresión de género, por lo que somos como personas, como seres humanos. Y eso creo que es lo más bonito, que me gustaría que todo el mundo tuviera ese foco al momento de ver más bien un vaso medio lleno y no un vaso medio vacío. Ese sería. Ok, Gillen, súper hermoso el mensaje, nos deja súper pensativos y pensativas a todas las personas. Y bueno, si tú quieres estar en Sin Filtro, nos puedes escribir también a nuestro correo comunicaciones@rexomos.org. En diferentes partes del país también podemos hacer esta interlocución, comunicación, llevar mensajes a los hogares. Y también, si te encuentras acá en Colombia, en alguna vereda, corregimiento, ciudad, podemos llegar y contar esas historias de vida para que las personas sepan y conozcan todos estos contextos LGBTI, salud sexual y reproductiva, derechos humanos, temas de VIH, múltiples temas podemos manejar en este espacio. Entonces, pues nada, Giselle, gracias por tu espacio, gracias por estar aquí en Sin Filtro. Estamos muy agradecidos de la Corporación Rex Somos y que tengas una linda tarde. Catalina, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que está detrás de esto, digo, a Red Somos, pero en especial a todo Colombia, de verdad. Les agradezco muchísimo por haber estado acá y ya saben, lo que yo pueda ayudar, aquí está Gislen para lo que pueda poder poner ese granito de arena para poder impulsar algo para que cambie, que se desenclose completamente Colombia. Agradecemos la entrevista el día de hoy, esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden compartir este contenido en todas las plataformas, vía Twitter, vía Instagram. Estaríamos muy agradecidos. Gislen, muchísimas gracias por ese gran mensaje y con esto nos despedimos. A todos, muy buena tarde. Muchas gracias.